Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito seas, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Y vamos a abrir hoy, esta noche, en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Y vamos a estar leyendo una porción, ¿sí? Y en nuestro estudio de Igeret Galatim, la carta a los Gálatas, para que usted vaya anotando también todo lo que vamos a apuntar. Estuvimos compartiendo sobre las enseñanzas y los ejemplos que dio Sheliach Shaul para, de alguna manera, reforzar la idea y la importancia de la fe. ¿La importancia de qué? De la fe, ¿sí? El problema que muchas veces se suscita es que las obras se hacen sin fe, o no se hacen por medio de la fe. Entonces son obras muertas. Amén. Y la fe va acompañada de obras. Hago la aclaración. De hecho, hay otras porciones de Brit Hadashah que también refuerza esto. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Mashiach os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Adón, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, Ajim, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo del madero. Bueno sería se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Palabra del Eterno. Hoy vamos a estudiar en la carta a los Gálatas algunos puntos y consejos, vamos a tomarlo así, porque son consejos de Sheliach Shaul, ¿sí?, del apóstol Pablo, así se le conoce, o Saulo, en cuanto a la libertad. Pero la libertad a la que nos llamó Mashiach, no el libertinaje, sino la libertad a la cual Mashiach nos llamó. Induna, les dijo en el consejo. Induna lo tradujeron como estén firmes. Viene de amad. Amad significa estar parado, ¿sí? Estar parado y estar firme, pero no habla solamente en un sentido literal de la que la persona está parada, ¿sí? ¿Sí? Parada así como muchas veces la persona cuando está cantando está de pie, sino en un sentido espiritual también. Es decir, que nadie te derribe con cualquier doctrina errónea, dice Sheliach Shaul. Y continúa, podríamos decir, sin interrupción,
el curso del pensamiento que él ya comenzó en el capítulo 4, versículo 22, que estuvimos estudiando. ¿Sí? Cuando habla de los dos ejemplos, la esclava, pero también la libre. ¿Esclava de quién? ¿Y libre de qué? Nos preguntamos. Sheliach Shaul exhorta en este capítulo a los Galatim a que se mantengan fieles como él se les presentó originalmente, y lo hemos estudiado en el capítulo 1, versículos 6 al 9. El anuncio, la Besorá, traducido como el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Yeshua. Que no se dejen influir en lo más mínimo por las mentiras y por la religión. ¿Sí? ¿Va usted anotando? Entonces, esta admonición es de mucha importancia para hoy, debido a las innumerables teorías bíblicas, ¿sí? O no bíblicas, mejor dicho, acerca de la justificación por la fe y la salvación. Amén. Anótese de tarea Efesios 4:14. Le hago una aclaración. Para que uno pueda estar firme, debe estar sobre una base sólida. Repito, para que uno pueda estar firme, debe estar sobre una base sólida. Si no está sobre la base sólida, se desbarata. Se desbarata. Se cae. Para los creyentes, esta base es la verdad, como se presenta pura en las Escrituras, sin otro condimento, añadidura. El creyente diligente, escúchelo muy bien, persevera en su examen de las Escrituras y luego se examina a sí mismo para que, si está firme en la fe, pueda crecer. Vamos a leer una porción en 2 de Corintios. Acompáñenme en capítulo 13, verso 5. 2 de Corintios 13, amado. Verso 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Lo repetimos? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua HaMashiach está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice. ¿En qué fe estás, amado? Amada, ¿en qué fe estás? Bueno, yo estoy en las raíces hebreas. No, pero eso no es una fe. Esos son nombres, son títulos. ¿En qué fe estás? ¿Qué estás escuchando? No importa cuánto pueda saber una persona acerca de las Escrituras y de su interpretación, debe continuar siempre buscando nueva revelación y verdad que revela la palabra. Porque la palabra es viva. ¿Cuántos dicen amén? El propósito del Eterno, amado Sajín, es que el creyente continuamente crezca en el conocimiento de Mashiach, dice 2 de Pedro 3:18. Amén. Y habíamos estudiado en el capítulo 4, en nuestros estudios sistemáticos de Mishlei, de Proverbios 4:18, que ahora podemos comprender lo que decía Jajam Shlomo, el sabio Salomón. La senda de los tzadikim, de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice. Y esto es el estudio de la Torá. ¿Lo anotó? Proverbios 4:18. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto, shalem, se completa. No se queda a oscuras, sin comprensión, confundido, confundida. No, completa su fe. Baruch Hashem. Y Nudad Bajerut. ¿Por qué dice Bajerut? Porque el Jerut sabemos que es la libertad. Estén pues firmes en la libertad, dice el versículo. La libertad que viene de Mashiach. Y eso lo habíamos estudiado, ¿sí? En los capítulos 3, versos 22 al 29 de Gálatas, y
capítulo 4, verso 5 y verso 4 y 5 y verso 31. Gálatas 4. Amén. Entonces, ¿cuál es la libertad, decíamos, a la que Yeshua nos llamó? De cualquier religión, atadura de hombre. De eso nos hizo libres. La gente busca religión, no busca relación con el Eterno. La gente busca religión, por eso está cómoda, entre comillas cómodo, porque en realidad no da frutos. Y aquí lo que importa es que dé frutos. Nos hizo libres, dice. Pero dice Sheliach Shaul, no estén otra vez sujetos. ¿Cómo otra vez sujetos? Sí, porque dice la Escritura que uno puede ser esclavo de la verdad como también esclavo de la mentira. ¿Sí? O se sirve al pecado o se sirve a la justicia. Pero no pueden decir, yo no sirvo a nadie. No, yo soy un renegado. No. Si no se sirve a la verdad, se está sirviendo a la mentira. ¿Cuántos dicen amén? En el texto hebreo me interesó porque lo traduce literalmente el hebreo. No seáis entrampados. ¿Qué significa eso? Que la gente muchas veces cae en trampas. ¿Y sabe cuál es la mejor trampa? ¿Quiere que le diga? El marketing. Internet. ¿Sí? Venga, conozca la comunidad. Venga, invierta, conozca. Somos una comunidad pequeña. No se guíe por el Internet, porque el Internet muchas veces se engaña. Se lo digo por experiencia. Yo he visitado muchas congregaciones. Bendito el Eterno. Y me he llevado grandes chascos. ¿Por qué? Porque el marketing es una trampa. Otra trampa, ¿sabe cuál es? El montón. ¡Wow! ¿Cuánta gente? Debe ser que están predicando la verdad. No, amado, no se deje guiar por eso. Usted déjese guiar por lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la mayoría de la gente no quiere escuchar la verdad. Por eso tapan sus oídos para escuchar mentira. Donde se predica mentira, allí se junta la gente. Es que la gente está cansada de escuchar mentiras. Sí, pero sigue buscando la mentira. No se vuelvan otra vez esclavos, dice Sheliach Shaul. ¿Cómo podemos saber si estamos en el error? Nos preguntamos. ¿Cómo los gálatas podían experimentar si estaban en el error? A través de la experiencia. O sea, si usted viene, alguien le dice, sálgase de esa secta, usted hasta, yo creo que lo boxea, se enoja, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando uno experimenta situaciones extremas en la religión de hombre, ahí es donde la persona dice, ahora sí entiendo cómo son las cosas. Es decir, que hay que experimentar, porque si no la persona no entiende. Sheliach Shaul les dijo, no se dejen engañar, no se dejen entrampar por todos estos sectarios que vienen de Jerusalén, poniéndoles e imponiéndoles circuncisión como medio de salvación, cuando ustedes ni siquiera están entendiendo dónde se están metiendo. ¿Que acaso la circuncisión pasó? No. Dice que todo va en proceso. Amén. Y el verso 2 dice, Ani Shaul, yo Shaul, Saulo. O sea, el Sheliach, fíjense que el verso 2 habla en primera persona y se expresa con plena autoridad como enviado. Léalo conmigo, verso 2. He aquí, yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, ¿qué dice? De nada les aprovechará Mashiach. Estas son porciones que la gente que desconoce todo el trasfondo histórico y bíblico agarra para cualquier lado y termina peor que como vino. Porque en lugar de obtener bendición y obediencia, obtiene rebelión y desobediencia. O sea que si yo me circuncido, me alejo de Mashiach. No dice eso. Aquí está hablando que si una persona confía dejando la fe plena en Mashiach, porque ellos escucharon el mensaje, los Galatín. Ellos habían escuchado el mensaje.
Y eso pasa muchas veces. Gente que, usted sabe, sale de iglesias y ahora son los más judíos que los judíos. ¿Sí? Y se cambian los nombres y usted sabe, horrible. Pero todo eso es dejar la fe, dejar a Mashiach de lado. Acuérdense que la Escritura dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él se puede obtener salvación. Entonces, aquí está hablando de confiarse en las obras que ellos estaban impartiendo. Claro, esto muchos teólogos no lo explican. En los institutos bíblicos nos dicen que estas sectas tenían medios y alajot, leyes rabínicas que impartían y obligaban a la gente, muchas veces sin conocer, preceptos tras preceptos. Si ustedes se circuncidan, están dejando de lado a Mashiach, dice otra versión. ¿Cómo es eso? ¿Acaso Yahshua no se circuncidó? Sí. Pero estamos hablando que si yo tomo la circuncisión como medio de salvación y dejo a Mashiach de lado. Si yo creo en Mashiach, acepto a Mashiach y me circuncido y vivo conforme a lo que Mashiach dijo, entonces cumplo y completo mi fe. Pero el problema de la religión del judaísmo, punto número 1, te vas a circuncidar, te vas a hacer la conversión, lo primero que tienes que hacer es negar a Mashiach y vas a renunciar. Entonces dicen, bueno, ahora la salvación viene a través de la circuncisión. Y eso es erróneo, es una herejía. Amén. Muchas personas se preguntan, ¿cómo? ¿Un judío tan estricto como Shaul está hablando en contra de la circuncisión? No está hablando en contra de la circuncisión. Está hablando en contra de los principios que pusieron esta gente, valores torcidos. Shaul consideraba que era necesario ejercer firmeza para impedir que algunos que estaban a punto de dejar la fe verdadera por practicar, ¿sí?, actos sin conocimiento, eso iba a ser terrible. Imagínense para un moré de la Torá como Sheliach Shaul. Qué dolor, ¿no? Qué dolor cuando estás enseñándole a la gente y la gente agarra para cualquier lado. Y el primer papalote que pasa lo escucha y le mata su fe. Qué horrible, qué dolor. Muchas veces podemos entender el dolor de Sheliach Shaul. Sheliach Shaul fue circuncidado, hago la aclaración, y jamás se opuso a la circuncisión, jamás se opuso. Si algunos de los Gálatas, acuérdense que cada uno tenía diferente medida de fe, ¿no? Amén, amados. O podemos decir que todos estaban iguales. No, habían personas que eran más maduras, otros más inmaduros, como en todas las congregaciones. Pero, ¿qué sucede? Si algunos de los Gálatas ya habían aceptado la circuncisión, podían, como él, como Sheliach Shaul, considerar la circuncisión como el pacto y la responsabilidad, pero no abandonar la fe en Yahshua. ¿Sí? La fe vino como señal, dice Romanos 4, y la circuncisión fue una de esas señales. Señal visible, claro. Se la dio a Abraham. Creyó, bueno, en primer lugar dice, Emin Abraham Elohim. Primero creyó Abraham a Elohim y después le dijo, circuncídate. Esa es la señal Berit Olam, pacto eterno. Amén. ¿Por qué dice de nada os aprovechará? Porque no lo estaban tomando en cuenta. La fe y la salvación no se gana por los propios méritos. Las obras de justicia del hombre no tienen valor en Malhut HaShamayim. Vamos a ir a Isaías 64. Seguramente usted escuchó muchas veces decir, no, pero
Esa es una buena persona. Sí, pero si no se arrepintió, por más buenos deseos que tenga. 64:6. ¿Lo tienen aquí? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, dice la porción. ¿De qué se puede jactar el hombre? Yo no necesito a Yeshua, dicen algunos. Yo no necesito intermediarios, yo voy directo al Padre, dicen algunos. Qué horror decir eso. Sin embargo, la Escritura dice que la salvación viene a través de Él, de nuestro Elohim. Bendito es Él. Las personas que se ocupan de religiones y leyes, como en este caso el judaísmo, rabinismo, etcétera, etcétera, leyes tras leyes, que nunca jamás se terminan de entender, van dejando de lado el precepto de la Torá. ¿Y por qué podemos ver de una manera unida el amor en esta porción de Gálatas 5? ¿Por qué podemos ver el amor? El cumplimiento de la Torá es el amor. Es decir, que yo amo a mi semejante, a mi prójimo, ya cumplí toda la Torá. No, no dice eso la Escritura. Es un sentido alegórico de que todos los preceptos de la Torá se conectan en el amor. O sea que si usted guarda Torá, usted está en amor. Si yo guardo Torá, estoy en amor, no estoy en odio. La religión te lleva al odio. La religión te lleva al sectarismo, te lleva al racismo, a discriminar a la gente. Tú sí, tú no. Este sí, este no. Este me cae bien, este me cae gordo. ¿Usted sabe cómo es la religión? La justificación por las obras es diametralmente opuesta a la justificación por la fe completa que obtiene como resultado obras. Cuando digo la justificación por obras, es decir que la persona cumple solamente con lo que se le dice, pero no tiene fe, no tiene dones, no tiene señales espirituales, no tiene nada espiritual. Entonces, esa persona, ¿qué dice la Escritura? Que sin fe es imposible. Entonces todo lo que haga es como trapo sucio de inmundicia, dice Isaías. Todo lo que pueda hacer, no, pero guardó Shabbat. Compró el mejor mantel, la mejor comida, la mejor vajilla, invitó a todo el barrio, la colonia. Qué tremendo. Pero si está hueco y no tiene fe, de nada sirvió ese Shabbat. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Para las personas que se dejan guiar por las obras solamente. Otra vez testifico, dice el versículo 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Baruch Hashem por esa palabra. Cuando el Eterno me dio revelación de esta palabra, me dio una simjá tremenda leer esto. Porque ¿saben lo que me reveló el Eterno? Que es un privilegio, amados, guardar Torah. La persona que se circuncida tiene la brajá de guardar toda la Torah. No está obligado a guardar toda la Torah. Eso suena mal, suena feo, suena católico, suena despectivo. Las personas que nos circuncidamos tenemos la bendición de guardar Torah. Baruch Hashem. Muchos goim no pueden hacerlo. Anhelan, pero no pueden hacerlo. Todavía son esclavos, todavía profanan Shabbat. Todavía tienen su mente en las cosas del mundo. Y que el Eterno tenga misericordia de ellos. A Jai Nicol Bais Israel. A todos nuestros hermanos que están en la casa de Israel, esparcidos en el cautiverio. Qué bendición. Poner la Torá como una responsabilidad. Es decir, que la Torá es dirección. Cuando la persona se circuncida es porque entendió el pasuk. Si la persona se opera sin entender el pasuk, porque se está operando, entonces eso no se cuenta como circuncisión, es una operación. Muchos operados pueden haber, pero circuncidados
son los que de la mano están circuncidados en el corazón. ¿Y qué es la circuncisión del corazón? En una sola palabra lo resumimos: la conversión. Cuando la persona se convierte de todo su ser, quiere decir que su corazón fue circuncidado. Entonces, punto número 2, se circuncida en la carne. Pero si la persona no se circuncida en el corazón, no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo y se opera, eso es lo que está tratando aquí en este capítulo. Y esto es algo que debían de entender los Galatín. Dice el verso 4: de Mashiach os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido que el Eterno nos dio a través de Yeshua. ¿Sí? Si nosotros estamos entendiendo Torah, es por el amor de Yeshua, es por el favor de Él, no por nuestras justicias. Y anótese la porción. ¿Cuál era la porción que leímos? ¿Isaías cuánto? 64:6. Anótese eso. Es un versículo para los orgullosos. No somos nada, amados Sahim. Por eso tenemos que estar agradecidos de la oportunidad que el Eterno nos da. Amén. Y defender con uña y dientes la verdad que es la Torah. ¿Por qué dice de Mashiach os desligasteis? En hebreo usa una raíz que significa romper relación con Mashiach. Ya no hay relación. Por eso hay diferencia entre relación y religión. La religión es una atadura, la relación es comunión. ¿Se entiende, amados? Hago la aclaración. En el hebreo está mucho más claro el texto. Con este proceder, muchos gálatas estaban negando precisamente lo que Mashiach había hecho por ellos y se habían despejado ya de los méritos de nuestro Adón. No hay duda de que si podían ganar la salvación, ¿para qué necesitaban a Mashiach? El pensamiento de ellos estaba siendo turbio. Si ellos pudieran encontrar una justificación fuera de Mashiach, podrían obtener salvación. Pero dice la Escritura en Juan 14 que Él es el único medio que va al Padre. Vamos a leerlo, 14:6. Yeshua les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Anótese Hechos 4:12 también, de tarea. ¿Cuál es el énfasis de Yeshua? Él es el camino. Él es el camino. ¿Qué es un camino? Un camino es un medio para transitar y para conducirnos a un lugar. ¿Sí? Amén, amados. Cuando usted agarra una ruta, agarra por cualquier lado, no. Tiene que ir por un camino para llegar a un destino. Es un camino trazado. De la gracia habéis caído. El favor del Eterno. Habíamos estudiado en el capítulo 3, verso 2 y 3, que ellos habían recibido el Ruach HaKodesh. ¿Se acuerdan? Habían experimentado la justificación por la fe, dice Gálatas 1:6. Habían disfrutado en verdad de la libertad. ¿Pero qué pasó? Les empezaron a predicar otras cosas. Y esto llevó a que ellos dudaran si Yeshua es el verdadero camino, la verdad y la vida. Podemos ver que Sheliach Shaul también trabajó duramente con ellos. No los dejó, no se enojó y les dijo: quédense en su religión, sino que los aconsejó, los escuchó, pero también los reprendió. ¿Cuál es el precepto de la Torá? Y esto tenemos que saberlo todos. Esto es para todos ustedes que están a través de internet también. ¿Cuál es el precepto de la Torá cuando tu hermano incurriera en falta? Mejaá, reprender, dice la Torá, reprenderás cuando tu hermano incurriera en falta. ¿Qué quiere decir? Que no harás la vista gorda. No dirás: es su asunto.
mientras a mí no me molesten. Y ese es el trabajo que la Torá nos llama a comunidad. ¿Cuál es el trabajo de comunidad? La unión. Y la unión hace la fuerza, ¿sí o no? La unión hace la fuerza. Cuando estamos tratando con gente que solamente piensa en él, en ella y en su familia y no en la comunidad, estamos mal. Porque aunque asisten a la comunidad, mientras no se metan con ellos, no saltan, no defienden nada. Se meten con su hermano, se meten con su líder espiritual, ¿sí?, que le enseña Torá, no pasa nada, total no se metieron conmigo. Pero cuando se meten conmigo, hay algo a defender, o mi familia, hay algo a defender. Eso no es comunidad. La comunidad es defender entre hermanos cuando vienen problemas y situaciones adversas. ¿Amén, Ajim? La comunidad está en las buenas y en las malas. No solamente cuando todo es bonito. Y cuando empieza a apretar el zapato, ¿saben qué? Me voy. Dice el verso 5, Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Bendito es Yeshua. Porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. ¿Dice así? Amén. Por el Espíritu. Punto número 1, anótelo. Esto es un proceso lo que está hablando aquí Shaul. Si está el Ruach, ¿qué es lo que hace el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Elohim? Te redarguye. Y ya estuvimos estudiando, escuchen los temas que estuvimos compartiendo, Naseh ben Ishma y otros temas que el Eterno permitió hace poco. Nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos dirige a toda verdad, nos muestra la situación en la que estamos, ¿sí?, la condición espiritual en la que nos encontramos, y nos ayuda a ver las cosas espirituales, el Ruach HaKodesh. Amén. Punto número 1. ¿Cuántos dicen amén? A ver, otro amén. A ver los que están a través de internet. Baruch Hashem. Despiértense, amados. Porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Acaso aquí está hablando que la circuncisión no sirve para nada en Yeshua a Mashiach? ¿Dice que la persona que acepta a Yeshua no tiene por qué circuncidarse? No, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Vuelvo al punto principal. El tema a tratar, el tema a desarrollar. Acuérdense que esto es un escrito muy antiguo y no está puesto en palabras modernas. Por eso hay que hacer aclaraciones. El punto histórico que se trató con los Gálatas es que buscaron otros medios para salvarse. Entonces, cuando yo pongo algo que suplanta, porque eso es lo que quieren hacer acá, suplantar a Yeshua, es decir, poner otro medio de salvación, obras, etcétera, etcétera, mandamientos, que vienen muchos de la Torá, pero que no es lo principal. ¿Sí? Usted puede estar circuncidado, pero si usted profana Shabbat y vive de otra manera, usted sabe que la circuncisión de nada vale. Y ese es el punto que está diciendo Shaul. De nada te aprovecha si no estás haciendo las cosas bien. Cuando estamos con Mashiach tenemos el Ruach HaKodesh y el Ruach nos guía a toda verdad. Entonces no viene cualquiera y nos dicen cosas raras y nos cambian la mente. Entonces el Ruach no está en nosotros. Si el Ruach HaKodesh está en tu vida y en mi vida, no vamos a aceptar cualquier mentira a la ligera. La persona que está conectada con la palabra del Eterno tiene discernimiento espiritual. Entonces es muy difícil, que lo engañen, porque conoce la palabra. Amén. Pero punto número 2, eso no es una garantía, porque puede ser una persona que conozca mucho la palabra, pero que también se envanezca y no tiene el Ruach HaKodesh, entonces no tiene discernimiento y también es arrastrado por el mal. Amén. Muchas personas tienen el don, ¿sí? Podemos decir así, el talento, el don de retener. ¿Cuántos conocen gente así? Que estudian y retienen cantidad de información. Usted dice, ¿cómo puede hacer para retener toda esa información? Todos esos versículos. Muchas veces las personas tienen esa bendición, pero viene la religión y les dice,
tu don nos puede ser útil a nosotros. Necesitamos gente así, que retenga. Y le empiezan a meter religión, religión, religión. Y la persona se muere. Qué triste. Pero eso se ve mucho, amados. ¿Tú sabes hacer algo? Para nosotros es útil. Y a los Gálatas también fueron manipulados de una y de otra manera. En Génesis 17, versículos 10 y 11, vemos que la circuncisión es un pacto y una señal eterna. Y nadie puede ir en contra porque esa es una señal que la dio el Eterno. No la dio Abraham, no la creó Moisés, no la dio Yeshua y dijo hasta aquí. Solamente yo lo hago por ustedes, pero ustedes no hagan lo que yo hago. Si no, guarden mis mandamientos, dijo. Amén. Rectificó. Y Shaul, de alguna manera también, dijo que era buena y que el precepto de la Torah es bueno, es santo. La vida religiosa es una vida pesada. La vida religiosa es una vida oscura y triste y amargada. Y eso se puede ver en el semblante de la persona y en el rostro. Un rostro totalmente amargado. Horrible, horrible. Hasbe Shalom, el Eterno nos guarde. Pero eso es lo que se ve muchas veces. Y esa es la religión. Pero la persona, usted sabe que muchas cosas se mueven ahí. Se mueve el miedo, se mueven muchas cosas horribles. Son demonios que atormentan a la persona y la persona no puede ser libre de la religión. Hasta que con el favor del Eterno pueda suceder una experiencia como lo que estábamos hablando y la persona sea golpeada y abra los ojos. Pero aquí se necesita dirección del Ruach HaKodesh. Amén. En las cadenas de la religión también le invito a escuchar. Y es el punto que trata Sheliach Shaul. En el versículo 7 dice, ustedes corrían bien, pero le pregunta, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Sheliach Shaul sabe, pero la pregunta es retórica. Sheliach Shaul sabe quiénes fueron los que lo perseguían a él por haber aceptado a Mashiach. Y que decían, este es un mentiroso, lo que ahora está diciéndoles a ustedes. Esta persuasión, en el hebreo dice, esta manipulación no procede de aquel que os llama. ¿Quién es el que los llama? ¿Quién es el que los llama? Shaul, pero también el Eterno. Amén. Que hablaba por medio de Shaul. Gálatas 1, verso 6, ya lo estuvimos estudiando. Y 2 Corintios 5, verso 19 y 20. El Eterno no podría haberlos persuadido así, ni tampoco Shaul. Debe haber habido algo fascinante en la enseñanza de los sectarios. La hechicería, la manipulación, las palabras, etcétera, etcétera, hizo que la gente quede hipnotizada, hechizada y encantada. Qué tremendo. Las palabras, la manipulación, la psicología, usted sabe. Y la gente quedó fascinada por la enseñanza de esta. Dice, wow, qué tremenda enseñanza. Fueron seducidos. Por eso Shaul aquí está hablando de esta manera. Amén. Y el verso 9 menciona el hametz, ¿no? Hametz, ¿qué es el hametz? La levadura. La influencia de esta gente había comenzado en forma aparentemente pequeña, como la levadura, pero había alcanzado grandes proporciones. Y cuando Shaul cita este proverbio en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 5, 6, se refiere al ejemplo contagioso de unos pocos miembros cuya conducta él se sentía obligado a reprender. 1 Corintios 5, 6. Si se permitía, amados Sajín, que continuara el movimiento de Galacia, allí en la época de la Keilah Rishoná, hablo, de la congregación primitiva, podría volverse a la práctica del Talmud y de todas las sectas que se movían en aquel entonces, talmudistas. Dice el verso 10, Gálatas 5,
Yo confío respecto de vosotros en el Adón, Yahshua, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Confío respecto de vosotros. ¿Sí? O sea, Shaul confiaba en que por lo menos la mayoría reconociera su error y se apartara. Shaul conocía mucha de esta gente y es por eso que él se dirige de esta manera, tratando de hacerlos razonar, tratando de hacerlos entrar en razón. Que no pensarán de otro modo, dice. Es decir, que se sentirían inclinados a aceptar su consejo y a prestar atención a la advertencia que les estaba dando. O sea, Shaul no quería ejercer presión ni manipulación, sino simplemente que entiendan que estaban haciendo las cosas mal. Amén. ¿Cuál es el punto que trata Shaul también? La unidad. Ese es un punto importante. El que os perturba. Aquí habla de las personas que vinieron a hablar detrás de él en varias oportunidades. Eso ya lo estuvimos compartiendo. La sentencia, la palabra, bueno, aquí es la palabra hebrea, significa pena, castigo, condenación. Shaul no se está, como decir, vengando, si no deja lugar en las manos del Eterno. Si yo predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo del madero, dice. Yo predico la circuncisión, dijo Shaul. Entonces, ¿por qué la gente dice que Shaul predicaba en contra? ¿Será que era otro? No. Si yo predico la circuncisión, ¿qué significa la circuncisión? Torah. Yo predico Torah, yo no ando con cuentos de camino, dijo Shaul. Yo estoy enseñando la verdad. ¿Por qué me persiguen? ¿Qué estoy diciendo en contra? ¿Cuál es el problema? El madero, Yahshua. Ellos no aceptaban que él era el Mesías. Ese era el problema. Tu enseñanza, Shaul, está muy bonita y muy interesante y muy edificante, pero Mashiach, el que tú dices que es, no es. Y ese es el problema. ¿Por qué padezco persecución? Se pregunta. Y majeris ot amilá. Si yo predico la milá, dice. Levantaron cargos en contra de él. Vamos a leer una porción en 2 de Corintios 11, verso 26. Que dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Sí? Todo tipo de peligro y todo tipo de prueba, podríamos decir. El mayor número de persecuciones que sufrió Shaul fue de parte de la comunidad ortodoxa de Jerusalén. ¿Sí? Los talmudistas, a eso me refiero. Gálatas 4:29, anótelo. Por donde quiera que él iba se levantaba persecución, porque él era el punto que ellos perseguían. La circuncisión, dice esta porción de Gálatas, no fue clavada en la cruz, como enseñan algunos por ahí. ¿Sí? No se quitó la circuncisión por la cruz. Punto número 1, no dice cruz, es el madero. Punto número 2, la circuncisión jamás pudo ser quitada, porque es quitar la misma Torah y la Torah es eterna. La circuncisión viene a través de la obediencia, pero la obediencia viene por la fe. Amén. Bueno sería, dice el verso 12, se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ve'ahavta lereja kamoja. Ama a tu semejante como a ti mismo.
que se mutilen. En hebreo dice que se separen, que se trocen o que se corten. Y ese verbo aparece en Juan 18:10 y Marcos 9:43. ¿Sí? También se traduce esa palabra como castrarse, lo que hacían los eunucos. ¿Y qué decían muchos eunucos? He aquí, soy árbol seco. Anote de tarea Deuteronomio 23:1. Amén. Aquí vemos varios puntos también que están golpeándose y era el paganismo que habían abandonado los Gálatas. Los Gálatas habían abandonado el paganismo, pero del paganismo ahora se estaban metiendo en la religión. Amén. Vaya usted anotando, yo le doy tiempo porque yo sé que usted va anotando ahí, anota. Y luego dice, va muy rápido. Verso 13, fueron llamados a libertad. ¿Qué es la libertad? Ya que el pecado no te gobierna, eres libre. La persona que guarda Shabbat, la persona que guarda las fiestas, la persona que se circuncidó y se deleita en la Torá de nuestro Padre, es libre. No el que profana Shabbat, no el que sale a trabajar el Shabbat, ese es un esclavo. ¿Por qué digo el Shabbat? Porque el Shabbat, sabemos que eso viene de la creación, ¿no? No viene de Arsinai. El Shabbat viene de la creación. Cuando una persona guarda Shabbat en lo espiritual, es una revolución impresionante, amado. Es una revolución impresionante. Usted no sabe lo que se está enfrentando en lo espiritual cuando la persona guarda Shabbat. Por eso muchas personas no pueden alcanzar ese precepto. Porque no es 1 más 1, 2, guardar Shabbat. Hay muchas cosas que se tienen que pasar para guardar Shabbat. ¿Sí? Y guardar Shabbat como tiene que ser. No estar un rato ahí conectado con la computadora y escuchar a ver un poco de prédicas y ya guardé Shabbat. Eso no es guardar Shabbat. El Shabbat se estudia, el Shabbat se organiza, el Shabbat se aplica. Y es una revolución espiritual. La libertad, ya dijimos, no debe confundirse con libertinaje. El verdadero amor a Yahweh induce a tratar, a comprender y a hacer la voluntad de Él a través de sus normas y sus leyes. ¿Cómo me acerco a Elohim? A través de sus leyes, por medio de algo que se llama obediencia. De esa manera me puedo acercar a Él. Por la desobediencia no me puedo acercar a Elohim. Es imposible acercarme a Elohim como un desobediente. Amén, amados. La esclavitud, el punto. ¿Por qué dice ocasión de la carne? Porque usted sabe que las personas se inflan en la religión. Ya tengo talí, tengo saif, dice la Jot, tengo falda larga, ya guardo Shabbat, soy kadosh, y empieza a atacar y a tirarle a todo el mundo, ¿sí? A inflarse. Pero su fe está hueca, no tiene contenido espiritual. Entonces está viviendo la religión, pura apariencia, y se jacta de algo que ni siquiera le corresponde, de algo que ni siquiera trabajó, porque no tiene fe. Está copiando lo que otros hacen, pero no tiene una relación, una comunión con el Eterno. Por eso está hueca su fe. Esas son obras de la carne. Envanecerse. Sirvan los unos a los otros. ¿Por qué dice sirvan los unos a los otros? Porque es lo que estamos haciendo en la comunidad. Ajot, ¿puede venir a apoyarnos con la limpieza? Sí, amén, Baruch Hashem, cuenta con nosotros. Amado, ¿puede preparar la mesa? Sí, bendito el Eterno. Amado, conecte los cables, ayúdenos con las cámaras, con esto. Sí, bendito sea el Eterno, con mucho gusto. Nos servimos unos a los otros. ¿En qué les puedo ayudar? Mire, Roe, venga con esto. Y a través de eso se fortalece la emuná, se fortalece el compañerismo y se fortalece la comunidad. Y en el servicio hay unidad, y en la unidad hay amor.
Pero cuando somos todos perfectos extraños, y no me pidas nada porque me ofendo, que ni siquiera el Eterno me lo pida porque también me ofendo. Porque hay personas que llegan a ese punto. ¿Sí? Yo me siento acá y que nadie me diga nada. Yo hago lo que quiero. Eso no es tener amor. Eso es ser egoísta. En lugar de intentar aprovecharse unos de otros, las últimas dos frases constituyen una antítesis. El que da ocasión para la carne se sirve a sí mismo y no a su prójimo. Amén. Pero el amor hacia otros se manifiesta por la buena disposición para servirles. Vamos a leer Mateo 22, verso 39 y 40. ¿Te está gozando? Yo también. Bendito sea el Eterno. 22, 39 y 40. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Con esto se desbarata toda la religión y el sectarismo. El perfecto amor de nuestro Padre echa fuera todo temor. ¿Cómo que sientes miedo? Temor reverente hay que tener al Eterno, dice Isaías, pero no miedo a la gente. No se muerdan ni se coman, dice el verso 15. Os consumáis unos a otros. Esto está terrible. Si ustedes se muerden y se comen unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Porque está tocando el tema de Levítico 19:18. Los gálatas se comportaban como bestias salvajes y feroces. Con sus palabras y sus hechos se devoraban mutuamente. Sin duda se incluyen murmuraciones, calumnias, tratos ásperos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es lo que nos muestra aquí, que si ustedes se están desbaratando, por eso tiene que haber enseñanza. Amén. Usted, amado, si quiere que los demás hagan cosas, usted muestra el ejemplo, enseña. Usted también, Ajot, quiere que los demás hagan, usted da el ejemplo primero, ¿verdad? Y así nos ganamos el respeto y todos hacemos que esto camine. Amén, amados. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Damos gracias a nuestro Padre Eterno. Bendito sea Él por cada una de las porciones que nos permite estudiar. Y lo importante es que Yeshua, nuestro Mashiach, nos hizo libres de toda cadena, de toda opresión, de toda religión creada por el hombre. Bendito sea Él, que podemos levantar nuestras manos y podemos agradecerle y podemos guardar el Shabbat juntos. Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua, gracias por esta oportunidad que tú nos das de guardar tu palabra, de poder estudiarla, escuchar cada consejo. Y sabemos, Padre, que cada uno de estos consejos son muy útiles para nuestros días y nuestros tiempos que vivimos. Te pedimos, Boreolam, que sigas tratando con el corazón de tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, HaMashiach. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Amén y amén.